Os presento al moderador, que es José Ignacio Banda, director de producción de Donostia Cultura, que es el que va a dar la introducción y va a organizar la mesa de estos tres grandísimos ponentes. Sin más, José. Egunon, buenos días, bienvenidos y gracias por asistir a la primera sesión de estas jornadas, las 12ª ya de riesgos y emergencias. El título de esta primera sesión es Espectáculos públicos y planes de autoprotección. ¿Se me oye bien? ¿Así? Peor. ¿Así? Mejor. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, venga. Nos quedamos aquí entonces. Como decía, el título de esta primera sesión es Espectáculos públicos y planes de autoprotección. Y nos acompañan en esta mesa, bueno, empiezo por la izquierda, Íñigo Argomaniz, fundador y director de la productora Getting, que tienen muchísimos años de experiencia en eventos y espectáculos públicos de gran formato. Íñigo Echeverría, responsable de planificación de la Beovia San Sebastián, que afronta este año la 54 edición, con más de 25.000 participantes y creo que el año pasado como con 466 aproximadamente atenciones sanitarias en la última carrera. Y a mi derecha está Iñaki Mailín, que es el jefe de producción de la productora Getting, compañero durante muchos años de muchas producciones y persona que se encarga de la logística de todos estos espectáculos, desde la preproducción, producción y postproducción de los espectáculos que organiza su productora. Bien, si os parece, os explico un poquito cómo va a ser la estructura de esta primera sesión de trabajo. Voy a hacer una breve introducción, luego ya pasamos a las ponencias de cada uno de los tres invitados y posteriormente pasaremos al turno de palabra, de debate, en el que os invitamos a todos a participar activamente para aportar, discrepar o lo que entendáis que es necesario, ¿vale? Bueno, como decía, el título es Espectáculos públicos y planes de autoprotección. Poner encima de la mesa, quizá recordando alguna de las ponencias de las jornadas del año pasado, la evolución que ha supuesto la organización de un evento de gran formato los últimos años. Yo recuerdo cuando empecé ya hace 20 y pico años en este sector que, básicamente a la hora de afrontar una producción nos encargábamos sobre todo de trabajar las variables visibles, que eran las obvias, las fáciles, como eran pues todo el tema del montaje de las infraestructuras, escenarios, equipos de sonido, iluminación, vídeo, carpas, y luego siempre te tocaba hacer alguna cosita administrativa, un poco como de refilón, en cuanto a lo que era pues temas de seguridad o temas de normativas y cosas así. Con los años esto ha evolucionado muchísimo y de trabajar muchísimas variables visibles y muy poquitas invisibles, ahora ya diríamos que nos lleva muchísimo más trabajo trabajar las variables invisibles, que además de ser mayores y más numerosas que las visibles, son incluso más importantes y todas van encaminadas al final a temas de seguridad, como son desde la reserva de espacios, la solicitud y consecución de los permisos, cada vez más restrictivos a la hora de conseguirlos, la cobertura y la vigencia de los seguros, el cumplimiento de las normativas en cuanto a riesgos laborales, en cuanto a certificados de cargas, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a comunicación con otros agentes, en cuanto a publicidad. Es decir, ahora a la hora de afrontar la organización de un evento, las variables invisibles que tenemos que trabajar son muchísimo mayores que las que trabajábamos antes, hace muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque la sociedad al final evoluciona, cada vez es más garantista y cada vez tiende a asegurar más a las personas que trabajan en una organización y que son personas que asisten a estos eventos.
hablando de personas, también quiero remarcar que a la hora de organizar un evento de gran formato, las estructuras propias de las organizaciones no son capaces por sí mismas de organizar un evento de gran formato y necesita internamente, sobre todo, Íñigo probablemente a lo mejor nos cuenta algo de la gran cantidad de voluntarios que necesitan para poder acometer semejante despliegue de efectivos, como el apoyo de los expertos. Al final, los que organizamos eventos necesitamos apoyarnos principalmente en trabajadores públicos, como son la Guardia Municipal, Movilidad, Ertzaintza, Protección Civil, el sector sanitario, que nos apoyan y nos complementan a la hora de afrontar con garantías un espectáculo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Y por qué? Porque cuando organizamos un evento, sobre todo de gran formato, a la hora de enfocar el ámbito en el que vamos a trabajar, no nos podemos simplemente circunscribir a los asistentes a ese evento. Nosotros hacemos un evento en el que esperamos un número determinado o indeterminado, si es abierto al público, de personas, pero es cierto que afectamos a más personas, además de las que están en ese recinto o van a venir a escuchar o a participar de nuestro evento, como pueden ser, por ejemplo, los vecinos que viven alrededor de esa zona donde vamos a hacer el espectáculo, como pueden ser los habitantes de ese pueblo o de esa ciudad, que también se ven de alguna manera afectados por lo que nosotros vamos a organizar. Incluso los turistas, personas que puntualmente pueden estar en la ciudad y que puede ser, desde un punto de vista de seguridad, el hacer la señalética, por ejemplo, en varios idiomas, comunicarlo, incluso para las personas que trabajan en nuestra ciudad, como pueden ser desde los hosteleros, hoteleros, comerciantes, trabajadores del transporte público como trenes, autobuses, taxis. Nosotros podemos generar o producir un evento en un lugar determinado y generar un conflicto o un accidente a kilómetros de distancia o a cientos de metros de distancia del punto donde nosotros lo hemos organizado, pues porque no hemos previsto los accesos a la ciudad, por ejemplo. Con lo cual, es muy importante cerrar el círculo y no solo ceñirnos a las personas que vamos a recibir en el punto en el que vamos a celebrar el evento, sino ir más allá y, como digo, cerrar el círculo de todos los que van a funcionar. Como decía, todo evoluciona y el tema de la seguridad es clave a la hora de organizar un evento. Tenemos que ser conscientes, de los que organizamos conciertos, de la responsabilidad que asumimos a la hora de concentrar a un número muy, muy, muy importante de personas en un punto determinado, y eso nos lleva a hacer un evento seguro. ¿Que cómo lo hacemos? Pues trabajando un evento seguro. Y a la hora de trabajar un evento seguro, utilizamos varias herramientas, principalmente, y la más importante quizá sea el plan de autoprotección, que nos viene impuesto por el decreto 277 del 2010 de la Comunidad Autónoma Vasca, que nos insta a realizar un plan de autoprotección, el cual principalmente se ocupa de hacer un estudio en el que identificamos los riesgos en los que vamos a incurrir a la hora de realizar este evento, los evaluamos y, en la medida de lo posible, los vamos a minimizar. Si no somos capaces de... Primero intentamos eliminarlos. Si no somos capaces de eliminarlos, lo que vamos a hacer es minimizarlos. Y una vez que los tenemos minimizados, a priori, lo que hacemos es, se prepara un plan de emergencia, que es parte implícita del plan de autoprotección, en el que nos marca unas pautas a seguir para, en caso de que concurra algún accidente o algún incidente, ser capaces de afrontarlo. Y antes de dar paso a mi compañero Iñaki, sí que me gustaría remarcar la importancia no solo de la realización de un plan de autoprotección, el cual además, que en algunos casos lo marca la ley, sino de la implantación, la formación de las personas que van a trabajar o van a activar este plan, y de la comunicación al resto de la organización de que existe un plan de autoprotección. Yo aquí tengo que reconocer que la primera vez que hice un plan de autoprotección me pasaron un tocho importante de papel, que no fui consciente de la importancia que tenía la implantación, la formación a los trabajadores que son parte de este plan y la comunicación al resto de la organización de que existía un plan
y que en un momento determinado, en caso de que concurriese algún tipo de problema, íbamos a tener que activar ese plan. Entonces, no sirve de nada el hacer un plan de autoprotección, el cumplir con la ley, el homologarlo, si es preciso homologarlo, tal y como indica la ley, a partir de un número de personas que van a ir a tu espectáculo, sino que hay que formar a la gente que va a participar de él, y hay que comunicar al resto de la organización que tenemos ese plan y cómo funciona ese plan, en aras de poder activarlo en caso de que fuera necesario. Y sin más, le paso la palabra a Iñaki Mailín, jefe de producción de la productora Getting. Hola, ¿se me oye? Bueno, primero agradecer que me hayan invitado a estar aquí. No estoy muy acostumbrado a estas cosas, pero siempre estoy en la parte de atrás, más que dando la cara. Pero bueno, está bien que de vez en cuando volver a salir. Bueno, hablando del plan de los planes de autoprotección, los dividimos en un principio en dos partes, el preventivo y luego el de actuación. Nosotros pues nos guiamos un poquito más, pues eso, en el plan preventivo es en el que más nos basamos, porque gracias a Dios en el plan de actuación no hemos tenido muchas veces que actuar. Estamos preparados, intentamos estar preparados para ello, pero no hemos tenido que actuar muchas veces. Entonces, bueno, en el plan preventivo, pues como ha dicho José, tenemos que formar a la gente, informar, manejarnos muy bien con toda la gente exterior que hay, tanto policía municipal, bomberos, Ertzaina, colaborar con ellos e intentar dar lo máximo posible que sepamos nosotros sobre lo que vamos a hacer. En cuanto a la actuación, solemos derivar casi siempre, bueno, estamos un jefe de actuación, y solemos derivar casi siempre en la empresa de seguridad que trabaja con nosotros en día, y en eso les pasamos nuestro plan de autoprotección para que ellos informen a sus trabajadores, a la gente suya, que va a estar en todos los puestos y nos puedan actuar en caso de que en un momento haya cualquier incidencia o grande o pequeña. En el plan de autoprotección lo primero que tenemos que meter es el emplazamiento de la actividad. ¿Dónde está la actividad? ¿Qué vamos a hacer en ese recinto? ¿Y a qué implica eso? Pues la zona exterior, pues nosotros muchas veces trabajamos en la zona Anoeta, por centrarme en un sitio. Y bueno, tenemos el estadio Anoeta, que es en el que más hemos trabajado con grandes eventos. Y allí, pues bueno, los mayores problemas que nos encontramos en esos recintos es que nosotros queremos meter el máximo personas posibles de aforo y la evacuación no es la correcta para tanta gente. Entonces tenemos que meter unas medidas especiales, pues construir rampas, hacer pues pasillos, evacuar de vehículos toda la zona. Tenemos unos problemas gordos a la hora de hacer la evacuación. Bueno, me ha ido. Perdonad, pero se me ha ido. Bueno, a la hora de hacer el plan de autoprotección, unas cosas demás es el inventario, los análisis y la evaluación de los riesgos que vamos a tener. Nosotros, en un principio, hacemos mucho, nos basamos en el recinto, el plan de autoprotección que tenga el propio recinto, y añadimos las actividades que nosotros vamos a meter y los elementos que nosotros vamos a meter. En tema de espectáculos de música, que es a lo que más nos dedicamos, pues es el tema del escenario, que con ese escenario podemos tapar salidas de emergencia, podemos bloquear muchas de las salidas de emergencia que tiene el recinto, y lo que hacemos es habilitar otras nuevas para poder funcionar. Luego tenemos que tener en cuenta también mucho el tipo de personas que vienen al espectáculo, la edad que tengan, qué tipo de gente es, si es de la edad que tienen. Para nosotros los más problemáticos son cuando hay un fenómeno fans, de esos de niñas de 15 y 16 años que no tienen cabeza, no tienen sentido. No, sí, es que tenemos muchos problemas de que les da igual, hemos tenido gente que no bebe agua por no perder la cola, y les ves que les va a dar una lipotimia, que se van a caer y les da igual, no
no piensa en la consecuencia que puede tener. O sea, se llegan a mear encima, porque no... Entonces, claro, ante gente esa que no es capaz de reaccionar ante eso, el peligro que podemos tener luego es gordo. O sea, entran corriendo, les da igual quién esté al lado, con tal de llegar las primeras, con tal. Entonces, todas esas cosas tenemos que planificarlas y tenemos que ir tranquilizándoles para que sea una entrada suave, tranquila, y en caso de evacuación, pues fíjate cómo sea. O sea, les dices que tienen que evacuar, que no hay concierto, y bueno, se te monta la de Dios allí. Y bueno, luego tenemos, pues eso, análisis, medidas y medios. Luego contamos eso, pues en el inventario de descripción de las medidas y medios de protección, las medidas y medios humanos y materiales con los que disponemos. Entonces, pues, que disponemos pues en el interior, con la empresa de seguridad con la que contratamos. En el exterior siempre contamos con el apoyo de Policía Municipal, Policía Local, Ertzaina, bomberos, que es muy importante también. Y los medios materiales, pues tenemos que suplementar los que hay en el recinto con medios nuestros. Los cuales, bueno, pues con el tema de incendios, que lo nuestro no es muy grave que haya incendios, porque no tenemos mucha carga de fuego dentro, pero sí tenemos que tener, pues en las zonas de generadores eléctricos, todas esas cosas, todos esos riesgos tenemos que ponerles extintores, reforzar con extintores, manejar las vías y bueno, y con las vías, bueno, pues con vías, todas estas cosas. Perdonad, pero es que no estoy muy acostumbrado a estos. Bueno, luego, en el plan de emergencias, ante las emergencias tenemos que pues, intentar valorar la identificación y clasificación de las mismas, si son graves, bajas. Hay un equipo que es el jefe de intervención, están todos, que son los que se tienen que dedicar un poco a valorar la incidencia y la emergencia que puede ser. Y luego tenemos que ver los procedimientos de actuación ante esas emergencias. Pueden ser muy sencillos, desde sacar a un herido pues, una lipotimia por una cosa, hasta muy gordos en caso de que tengamos que suspender un espectáculo y evacuar a todo el mundo. Para eso, para el tema de evacuación, tenemos que formar al personal de la seguridad para que sepan bien por dónde tienen que evacuar todo el mundo, las vías de evacuación que son, por dónde son los sectores, cada sector por dónde evacúa, por dónde van. Y todo eso lo va a hacer el responsable de la puesta en marcha del plan de actuación. Bueno, tenemos que seguir los protocolos. Bueno, el programa, lo que sí tenemos que hacer es, y siempre es muy importante, es formar a la gente que está actuando que va a trabajar con nosotros y que actúa. Normalmente el día anterior se suele citar a todos y solemos dar unas charlas de 3 horas, 4 horas para que toda la gente de seguridad en el mismo recinto veamos por dónde se tiene que evacuar, dónde tienen que pasar la gente, qué sectores van por cada lado. Se especifica, incluso muchas veces se les entrega una tarjeta, como la que veis, un backstage que le llamamos nosotros, con el plan de evacuación en la parte de atrás. Según el sitio que estén, se les da una zona para que ellos se evacúen. Y cómo tienen que actuar en caso de aviso de bomba, en caso de incendio, en caso de una emergencia leve, pues una caída de cualquier personal, indicarles dónde están la DIA o los sanitarios de la Cruz Roja, en dónde están y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Sí, bueno, hace muchos años siempre utilizábamos a la gente, estudiantes y toda la gente que podíamos... gente joven que tenía ganas, que la única premisa era tener ganas de trabajar y ganar dinero, ¿no? Se ha ido profesionalizando bastante todos los conciertos, afortunadamente, pero tampoco somos una ciudad que podamos tener unos equipos profesionales, no digo nosotros solos, sino todos los equipos de seguridad. No podemos tener equipos profesionales que puedan vivir solamente de los espectáculos. Por lo tanto, hay que seguir dando charlas y hay que seguir utilizando lo máximo posible, aunque
aunque los grandes equipos, como decía José, de 200, 300 personas que utilizamos en los conciertos, crecen y enseguida, afortunadamente, nos abandonan, ¿no? Lógicamente son estudiantes y van de paso, ¿no? Un poco parecido a otras profesiones. Por lo tanto, el tema de formación es un tema que cada vez hay que incidir más y hay que trabajarlo más, porque siempre estamos renovando gente de trabajo, tanto de carga y descarga, que se llega a utilizar unos 200, 250 personas, que son los Hampers, o la seguridad, que en un estadio Anoeta podemos, Iñaki, yo creo que entre 150 personas, de los cuales podemos tener 20 o 25 habituales que trabajan todo el año, pero tenemos mucha gente que no hace seguridad. Esto nos ha llevado también a cambiar alguna vez equipos y empresas de seguridad para intentar traer algunas empresas especializadas, como hay en Madrid y en Barcelona, en las que han ido poniendo delegaciones por el resto de autonomías y trabajar con equipos que están más acostumbrados a trabajar en el tema de espectáculos. Pero vuelvo a incidir que nos encantaría poder tener unos equipos muy profesionalizados, pero no tenemos esa cantidad de espectáculos en Guipúzcoa ni en Vizcaya como para tener equipos permanentes. No sé, ¿algo más, Iñaki? Sí. Bueno, en principio eso. Pues, no, decimos eso. Pues que tenemos que identificar todos los riesgos. La certificación del escenario, que es un tema... Sí, bueno, a la hora de esto nos exigen, tenemos unas exigencias que nos exigen, pues eso, certificar el escenario, la rigidez y solidez del escenario, de estructura temporal, y el certificado de que las vías y todo esto estén en uso, hayan pasado sus revisiones, eso tenemos que controlarlo antes. Y el tema eléctrico, que también tenemos que hacer un certificado de la instalación eléctrica en la cual nosotros hacemos. No es pasar una OCA, pero es un certificado que tiene un ingeniero, hay un proyecto, tiene que pasar y nos lo tiene que certificar en el momento. ¿Vale? Y en un principio, yo con esto ya... Vale, gracias. Gracias, Iñaki. Vamos a pasar ahora la palabra a Íñigo Echeverría, que es responsable de planificación de la Beovia San Sebastián, que va a ir al atril porque tiene una exposición para presentarnos. Tienes una voz. Yo voz poca. Poca voz. Y esto tendré que aprender ahora cómo funciona. No. Voy con el ordenador, ¿no? Y ya está. Vale. Ya está. Está VR, ¿eh? Esto no hace falta. Vale. Ordenaba yo aquí. Mi caso. Bien, yo de la Beovia, cuando me llamaron, me escribió Imanol para explicar un poco cómo trabajamos, lo que hacíamos, nuestra experiencia en la organización de la Beovia. Le comenté de explicar el dispositivo sanitario, los aspectos sanitarios de la carrera, que es una organización dentro de la organización muy grande, y es vital, bien dicho además, ¿no? Es un elemento de primer orden en el que no podemos fallar, ¿no? Y además que muchas veces pues suele salir a la opinión pública, suele concertar debate y bueno, os quiero contar eso, ¿no? Cómo se organiza y también todo el aprendizaje que hemos tenido de esa organización y de las conclusiones que sacamos de ello, ¿no? De la Beovia, como entrada, pues comentar, ¿no? Esa evolución que ha tenido el efecto que llamamos del running, del el correr popular, correr en la calle, fuera del ámbito federado,
La carrera comenzó en el 79 como se conoce ahora, ¿no? Como, digamos, la época moderna de la carrera. El correr popular empezó en el 79 y ha tenido una evolución muy fuerte, a la par que en todo el mundo. Esto es un fenómeno mundial y, como veis, tuvo un boom de los años 90 y luego un boom muy fuerte en la década de los 2000, ¿no? Que pasamos de 10.000 a principios de los años 2000 a 34.000 en el 2015. Y todo esto ha supuesto que todos los elementos de la carrera se han tenido que adaptar, redimensionar, y entre ellos, por supuesto, pues todo el dispositivo sanitario de la carrera. Y hemos aprendido ahí muchísimo todos. Hoy día el dispositivo sanitario se lleva a través de 3 entidades, Dadia de Guipúzcoa, la Cruz Roja de Guipúzcoa y Osakidetza. Lo que hacemos es, digamos, además del despliegue que hay en el circuito de la carrera, se monta un centro de coordinación en el que empezamos había por el 2008, empezamos a modo de organización solo, vamos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta que termina la carrera. Estamos en la oficina de la organización con comunicación, teléfono, talkie, en todo el circuito, y ahí se han ido incorporando también hace unos años los sanitarios. Hay 2 coordinadores por cada una de estas 3 entidades, 2 de día, 2 de Cruz Roja y 2 de la UT de Unidad Territorial de Emergencias de Osakidetza, en el que se va decidiendo y se va coordinando todas las asistencias que se van generando en la carrera. Digamos que es una muy buena solución a lo que es la carrera, que es una carrera compleja porque es organización logísticamente muy compleja, una salida distante 20 kilómetros de la meta, tienes que cubrir 20 kilómetros de recorrido, y a través de la experiencia pues he visto que esta coordinación es lo mejor que tenemos, ¿no? Como os decía, el despliegue de las 2 entidades, Cruz Roja, Día y Cruz Roja, cubren cada una parte del recorrido. La Día desde el kilómetro 1, desde el kilómetro 0 hasta el 15, hasta Herrera, y la Cruz Roja los 4 kilómetros y medio últimos, desde el alto, la subida al Miracruz y hasta la llegada. Lo que es curioso es que la Cruz Roja tiene el doble de efectivos que la Día, en solo 4 kilómetros y medio. Esto es muy significativo de por dónde tenemos que ir en las carreras de fondo, ¿no? Las asistencias se van a generar al final de la carrera masivamente, los desfallecimientos, el cansancio, y es ahí donde están casi todos los recursos destinados de la carrera. Es raro que tengamos que atender a mitad de carrera, pero puede ocurrir, como explicaré, ¿no? Cuando tenemos episodios de mucho calor. Bueno, cada uno hace, como veis, pues un detallado despliegue, ¿no? De las ubicaciones. Por suerte hemos cambiado el recorrido del 2014, pero siempre al mantener un mismo recorrido, pues se van fijando, se va aprendiendo por parte de todos de cuáles son las mejores ubicaciones para entrar a asistir y para salir, ¿no? Con la emergencia. Y cada una de las entidades pues prepara su plan. Aquí, para lo que veis, ¿no? Estos son los recursos que tenemos en el dispositivo. Pues como veis, en total hay 130 personas de la Día y 243 de la Cruz Roja. Casi 400 personas solo en el dispositivo sanitario de la carrera. Y entre ellos pues incluimos de todo tipo de vehículos y personal, ¿no? Y más de 20 médicos en carrera. En el centro de coordinación, además, lo que hacemos es registrar todas las asistencias que van pasando desde los puntos a una intranet que gentilmente cede la Cruz Roja todos los años. Utilizamos su intranet, hacemos a sus claves, van introduciendo las asistencias, número de dorsal sobre todo es el identificador principal de los corredores, pero cuidado ahí porque que lleve un número de dorsal no quiere decir que la persona que tengamos en la base de datos corresponda a ese dorsal. Eso lo tenemos muy claro todos en el centro de organización, y nosotros como organización
vamos introduciendo la afiliación de las personas. Ahí también aparece si ha sido trasladado o no ha sido trasladado, y cuando nos acuden a nosotros familiares, amigos de un asistido, pues podemos coordinar, ¿no?, esa información y redirigir a las personas a un punto u otro. Y bueno, como explicaba siempre un gran colaborador nuestro, Félix Zubia, que es médico intensivista del Hospital de Donostia, pues esto es una catástrofe con día y hora, ¿no?, anunciada, ¿no? Seguramente que va a haber asistencias, y entonces se organiza como medicina para catástrofes, ¿no? 3 criterios por zonas: roja, amarilla y verde, con 2 norias de ambulancias, y se concentran los pacientes, se clasifican, se tratan y se vuelven a clasificar. Y hay una clara definición de las funciones dentro de cada hospital de campaña, de qué tiene que hacer cada uno. Ellos se han especializado mucho, y hoy día pues eso fluye, ¿no? Y como veremos más tarde en la tabla, pues han sido capaces de mejorar actuaciones con peores condiciones, mejorar actuaciones anteriores, ¿no? Y problemas que solemos tener, pues dificultad de filiación. A veces entran 2 o 3 pacientes a la vez y hay que anotar los datos, o se pueden perder. Genera la exclusividad, ¿no? El morbo que genera este tipo de situaciones. Imaginaos en la zona de meta del Boulevard, pues sí que nos genera muchos problemas, sobre todo con la prensa, de que es una zona privada, es una zona privativa de un centro sanitario, de una carpa sanitaria, pero han llegado a meterse con la cámara, ¿no?, dentro de una carpa, ¿no?, de la Cruz Roja. Y luego también, pues cuando hay una mala noticia, pues que hay una presión terrible, ¿no?, para publicar esa mala noticia, ¿no?, cuando preventivamente o como una emergencia, digamos, no vamos a ayudar a nadie, ¿no?, publicando ese tipo de noticias, porque no vas a prevenir nada, ¿no? Pero sí que notamos que hay exceso de una necesidad de publicarlo cuanto antes, ¿no? Y muchas veces ha ocurrido que familiares o los allegados de la persona que ha fallecido, pues se enteran más tarde, son los últimos a enterarse, ¿no? Se entera todo el mundo antes que ellos. Eso es lo que intentamos pues evitar, ¿no?, en futuras ediciones. Como os decía, hemos tenido un trabajo también a largo plazo de ir analizando lo que ha pasado año a año, y aquí está una de las claves que yo creo que hay que transmitir a todo el mundo, lo que son los eventos deportivos. Cuando se habla del debate de si la gente está preparada o no está preparada, bueno, aquí se ve claramente qué es lo que más influye en las asistencias, ¿no? ¿Qué es esto? La temperatura. Cuando la temperatura pasa de 15 grados, las atenciones se disparan. Antes he dicho 446. 466. Sí, pero bueno, ese será el año, digamos, récord, ¿no?, de asistencias. El año pasado, con 14 grados, 100 asistencias en total de 25.000 participantes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se abre ese debate, no es que corre cualquiera, es que se lo toman a broma, es que esta carrera no sé qué. El problema viene cuando hace calor y llegan los desfallecimientos, y además los casos más graves se suelen dar en personas bien entrenadas y que suelen ir a hacer marca. Y como os decía, bueno, pues cosas buenas, que el año 2011, con 23 grados y medio, tuvimos 214 atenciones y fueron trasladadas 40 personas al Hospital Donostia, urgencias. Se colapsó urgencias. Saltó a la prensa, el director de urgencias se quejó mucho, hubo reuniones posteriores en el hospital, y en cambio en el año 2015, con 27 grados, una barbaridad, pues con 445 atenciones, el doble, hay 32 traslados. Aquí hay 20 ingresos, 11 ingresos. ¿Qué quiere decir? Que se ha aprendido en todo este proceso y han sido capaces en las carpas de asistencia en carrera de soportar esa presión
y de estabilizar a mucha más gente de lo que estabilizaban antes. Os comentaba, ¿no? Opinión pública y los datos que tenemos nosotros. Que se corre cualquiera, que se toman a broma, que no se hacen revisiones médicas obligatorias, que se deberían hacer, ¿no? Y nosotros que tenemos, que cuando hace fresco pues, hay muy pocas asistencias, casi todo el mundo llega, y que es el calor el calor y sobre todo la falta de aclimatación, porque un sevillano con 27 grados no tiene ningún problema. Porque somos nosotros los que tenemos, los vascos, los que tenemos los del norte, los que tenemos problemas con el calor, si no estamos aclimatados. Y luego, fallecidos, hemos tenido 4 fallecidos en carrera desde el año 2002. 2 han sido por golpe de calor, que eso no ha trascendido a la opinión pública ni a la prensa. Se habla enseguida hablan cardiólogos, hablan de reconocimientos médicos, pruebas de esfuerzo, pero 2 eran golpes de calor. Y los 4 tenían larga trayectoria deportiva y chequeos realizados. Luego, el debate tiene que ir por otro lado. Además, la estadística de la muerte súbita en carreras es bajísima. 1 de cada 100.000 en 20 kilómetros. Es como buscar una aguja en el pajar, ¿no? Si hacemos revisiones a todo el mundo. Esto no lo digo yo, sino que me lo han enseñado los médicos, ¿no? Y lo que quería comentar es que, por suerte, después de la edición del 2015, que falleció un chico navarro de 31 años, que llegó hasta la meta y llegó en 1 hora 31, que es un tiempo muy bueno, ¿no? Y colapsó en la llegada. Pues desde ese año, después de la carrera, hemos tenido la ayuda de un grupo de médicos de la sanidad pública, voluntarios. Ustedes no tienen ningún interés en que sus nombres aparezcan ni en otro tipo de intereses, sino que les mueve más su conocimiento, lo que han estudiado y lo que oyen y lo que ven en la prensa para moverse y intentar darle la vuelta a este debate, ¿no?, que se genera. También estuvimos el año pasado en unas conferencias de este tipo en Göteborg. Ahí acudieron máximos especialistas de grandes carreras del mundo, el maratón de Boston, el maratón de Londres, de Pensilvania, de Sudáfrica, y salimos muy felices porque internacionalmente van en la misma línea que lo que nuestros médicos estaban viendo, ¿no? Que la incidencia es muy baja, que los chequeos médicos no son la solución y que sí que hay que tener mucha atención en lo que es el calor y todas las recomendaciones que se dan para el calor y para cómo afrontarlo. También incluso para el tema de la hidratación. Aquí hay, todo lo habréis oído, ¿no? La frase de los últimos 30 años ha sido bebe aunque no tengas sed. Pues no es correcta. No es correcta. Se están dando numerosos casos de hiponatremia, que tienen los mismos síntomas que es una bajada de sodio en sangre por beber de exceso de agua, y tienen los mismos síntomas que un golpe de calor, un edema cerebral, y puede llegar incluso a la muerte. Entonces, todavía hay que seguir enseñando o hay que seguir dando recomendaciones y pautas a la gente que hace ejercicio, porque se ve que hay todavía información que tiene que llegar. En lo que se ha hecho, los trabajos principales del comité ellos han analizado internacionalmente el conocimiento que había sobre la prevención de efectos de episodios cardíacos, y lo único que han visto es que el único consenso que había era a nivel del test Parkour, un test de síntomas y signos, y es lo que hemos aplicado en la carrera desde el 2016. Se hace dentro del proceso de inscripción, hay 11 preguntas relacionadas con sintomatología y otras 2 relacionadas con la preparación y qué nivel de preparación lleva cada uno. Y se emite una respuesta automática en función del test que ha hecho el participante, de si debería entrenar más o si debería visitar al médico. ¿Cuál es la conclusión? Que
lo rellena hoy día el 75% de los inscritos rellena el test, y solo al 6% se le recomienda ir al médico por ese síntoma que ha tenido si no ha ido antes. Es decir, pues yo, por ejemplo, esto se da un síncope, ¿no? Pero yo he ido al médico por esa cuestión. De un 100% que se pide desde algunos foros a un 6% hay mucha diferencia, ¿no? Y podríamos, bueno, incluso aquí habrá, no sé, sanitarios, pero es que podríamos saturar, ¿no? El tema sanitario. El tema de golpe de calor, reforzar la información sobre los golpes de calor, qué no hacer cuando sube la temperatura, la hidratación. Hemos realizado, os enseñaré una aplicación para aquellos neófitos en la carrera. Digamos que hay gente que está muy bien preparada físicamente pero no tiene experiencia en el atletismo. Pues hemos preparado una aplicación, y lo que cada vez se escucha más es en la comunidad médica es que más que prevenir esos posibles episodios cardíacos, lo que salva es una actuación rápida, ¿no? Los que estáis aquí ya sabéis, pues casi todos, hoy día lo recomendable es empezar la RCP enseguida y luego, si es posible, pues un desfibrilador. Esto daba el ejemplo del cardiólogo que nos asesora, de un ejemplo de un atleta de la NBA, un jugador de la NBA de 23 años que falleció en un entrenamiento. Y empezó el debate en la NBA, es que claro, los chequeos, que tenemos que reforzar esto dentro de la organización de la NBA, un debate de qué se tenía que hacer, medios, y total, que en todo el equipo de staff técnico, en todos los jugadores, todos los que estaban allí en el entrenamiento, nadie fue capaz de empezar a hacer una reanimación, ni tenían un desfibrilador, ¿no? Entonces la conclusión que están llegando es que destinando recursos a esto, a hacer campañas de reanimación, a disponer de desfibriladores y saber de dónde están también, ¿no? Pues seguramente se salvarían muchas más vidas. Que de la otra forma, lo que es el debate médico, lo que estaba diciendo es que vamos a generar más enfermos de los que hay, porque con los medios que hay hoy en día de detección previa no se suele encontrar los casos verdaderos, o tienes que decirle a un montón de gente que está enferma cuando realmente no lo está. Y otras medidas, pues ya lo vimos, ¿no? Pues incluso podía ser la de suspensión del cronometraje. Aquí el tema de la competición y los tiempos nos lleva demasiado de cabeza, y quizá lo que habría que hacer es pues suspender una carga con 27 grados, suspendemos el cronometraje y corre para terminar, no para hacer una marca que tenías pensada, ¿no? Porque con 27 grados no vas a poder hacer la marca que tenías pensada, que es lo que pasó, ¿no? Que la gente fue a hacer la marca que tenía pensada. Esto es el cuestionario médico, tiene una reflexión del grupo médico, 52 artículos médicos de referencia. Este es el cuestionario. Vimos también, Félix Zubia dio la conferencia allí en Göteborg, y aquí se ve en la gráfica, ¿no?, que a medida que sube la temperatura, sube el número de asistencias. Hicieron lo mismo estudio el Instituto Meteorológico de Göteborg más el hospital de allí, y la gráfica era la misma, ¿no? Y aquí, bueno, sacó de los datos, el datos que sacó Félix es que por cada 20.000 corredores, a cada grado más de temperatura, genera más 18,3 asistencias más, ¿no? Esto os comentaba la preocupación que nos dio en el año 2015, con 27 grados, pues bueno, fue un gran número de asistencias, y al analizar los datos de tiempos, con el 2014, en el que estuvimos 13 grados, pues se vio que, a pesar de los reiterados mensajes, porque al speaker de José Echeverría, que está en salida, le mandé un WhatsApp a las 8 de la mañana y estuvo repitiendo, y mucha gente me lo ha comentado, estuvo repitiendo, hoy no es día de hacer marca, pues dio igual, ¿no? Porque en comparación con el 2014, en el kilómetro 5, al final se perdieron de media 8 minutos y medio, de un año a otro. Pero en el kilómetro 5, que es la zona de Irún, con los toboganes, con la subida de ventas de Irún, que hay subidas, solo se perdieron
45 segundos, cuando en una carrera de fondo, que vamos a ritmo constante, deberían haber sido 2. Y en el kilómetro 10 fueron solo 2, 43, cuando deberían haber sido 4. Y en el 15 fueron 4. Y luego, ¿qué pasó? Pues que la gente ya desfallece, ¿no? Porque has quemado demasiado. Aquí lo mismo en la gráfica, ¿no? El 0 sería el año 2014 y cómo se va desviando, ¿no? Desde el principio hacia el final cada vez se desvía más de lo que fue el año anterior, ¿no? Por ese efecto de la temperatura. Lo que hemos hecho es esta aplicación que decía que es sobre todo para gente que no conoce el circuito, porque correr a ritmo constante en una carrera llana es muy fácil. Pero correr a ritmo constante en la Beovia no es fácil con las subidas que tiene. Entonces, con un equipo de una empresa local que desarrolló una aplicación de seguimiento, pues nos propusieron que podían hacerlo, ¿no? Lo que hicimos es tomar de referencia todas las clasificaciones de otros años de la Beovia, cruzarlas con los datos meteorológicos desde el año 79 y generó este programa. Y vamos metiendo el tiempo objetivo para la carrera, el ritmo, la hora de salida, la temperatura. Incluso se vio que además de la temperatura, otra de las variables que puede influir es el viento. Si está en contra, normalmente en contra. Y la aplicación hace un cálculo, normalmente siempre para peor, para que vayas más despacio. Además es conservadora, ¿eh? Y lo que está bien es porque te da referencia de kilómetro a kilómetro de la hora de paso, o el tiempo de la hora de paso, o del ritmo que debes llevar, ¿no? Hoy día que vamos casi todos con reloj GPS, pues lo tenemos fácil y te ayuda a regular. Pues listo, esto era todo lo que tenía. Gracias, Íñigo. No, está fenomenal. Y ahora ya paso la palabra a Íñigo Argomaniz, director de la productora Getting. Sí, ahora. Menos mal que no tenemos que pasar certificados médicos, la gente de los músicos y los promotores, porque no creo que pasaríamos mucho. Pero bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y por haberme invitado. La verdad es que cuando ves 12 jornadas ya, es una cifra importante. Y además sí que me viene un poco a la memoria todos estos años lo que ha cambiado nuestro mundo y todos los espectáculos desde que empezamos a hacer en el año 80 a nuestros días, ¿no? No os podéis hacer una idea de lo que era aquello. A veces es mejor no mirar la vista atrás, y muchos de los que estamos aquí, que estábamos entonces, no queremos ni acordarnos las cosas que hemos hecho, ¿no? Como dije el año pasado, el velódromo tenía 17.000 personas de capacidad, hoy la tiene de 4.700. Entonces, bueno, como digo, es mejor no acordarnos de esos Roxy Music y Crimson con 17.000 personas, ¿no? Alguna vez yo suelo pensar cómo los metíamos, ¿no? Porque la verdad es que dan ganas un día de coger y decir, vamos a hacer la prueba si entran realmente esto de toda esta gente en este espacio, ¿no? Pues puedo deciros que entraba, ¿no? El año pasado que también me invitaron, dimos bastante caña con el tema de San Sebastián y el retraso, bueno, o lo atrasados que nos estábamos quedando al haber sido una ciudad pionera en espacios y una ciudad que yo siempre he dicho que era quizá la ciudad europea que más locales para espectáculos tenía en los años 80, 90. Ahora, evidentemente, cuando eres pionero en algo, si no te mueves, si no te actualizas, si no haces reformas, esos grandes locales al principio terminan siendo vetustos, ¿no? Y no aptos para realizar los espectáculos en las condiciones que nos gustarían, ¿no?
Y bueno, seguimos igual, pero sí creo que, y es notorio porque así ha salido en la prensa y lo sé de buena tinta, que se está trabajando y que habrá resultados pronto y tendremos un multiusos en San Sebastián acorde a lo que ha sido esta ciudad durante muchos años, ¿no? A mí me gustaría, después de ver que, bueno, muchas caras conocidas y muchos amigos aquí que llevamos muchos años, que también demuestra que nos estamos haciendo un poco mayores, a mí me gustaría hablar desde el punto de vista del espectador, ¿no? Creo que hemos mejorado muchísimo la parte profesional, hemos mejorado gracias al apoyo de los bomberos, de la policía, de la Ertzaintza, de los servicios médicos. Todos hemos ido creciendo a la vez de un mundo que era desconocido y ha habido un cierto respeto porque hemos ido aprendiendo y creciendo juntos, pero no sé si estamos haciendo una buena labor didáctica con la gente que asiste a los espectáculos o con la gente que va a los bares, a las discotecas, o nuestros hijos o gente que son los usuarios de todos estos eventos, ¿no? Veo las jornadas que aumentan, veo que los profesionales adquirimos mayor conocimiento, pero luego, como contabas tú, Íñigo, en un equipo de baloncesto de repente no se saben algunas cosas básicas, o en el equipo de fútbol, o no sé si la gente joven sabe perfectamente las medidas que ha de tomar en los eventos de grandes masas, ¿no? Por lo tanto, sí que sugeriría que a veces, igual que en los colegios y en las Icastolas, me consta que hay seguridad vial y muchas cosas que van aprendiendo. Mis hijos son incapaces de entrar en un coche sin ponerse lo primero el cinturón de seguridad, y a veces hasta la Aita le tiene que decir Aita el cinturón. Es una cultura que la han llevado desde abajo, ¿no? Es innata y esto creo que no hemos sabido todavía trasladar a la gente joven. Y a mí me gustaría mucho que Josi, por ejemplo, fuera a las Icastolas y que explicara, no te estoy metiendo en un lío, pero por ejemplo sí que explicara a mucha gente cómo hay que actuar en los eventos de grandes masas, ¿no? Cada vez hay más conciertos, cada vez hay muchos eventos, y la verdad es que me encuentro en que mis propios o la gente que conozco que asiste a los conciertos no sabe muy bien cómo tiene que actuar en esos eventos en caso de emergencias o en caso de avalanchas o en caso de algún problema, ¿no? Y hablaba del espectador porque, y me voy a ir a otros terrenos que quizá también asumo y asumimos las culpas los promotores, porque el contrato de un espectador en un evento es su entrada, ¿no? Empezamos porque una persona tiene que entender que el contrato que tiene es la entrada que compra, con sus derechos y obligaciones, ¿no? Y esa entrada que compra, ya empezamos con un jaleo que nos está pasando, que lo estaréis leyendo todos estos meses. Es que aunque estamos intentando explicar a todo el mundo que compre las entradas en los lugares adecuados, seguimos encontrando la gente que compra entradas, algunos amigos incluso, para el concierto de este mismo sábado, de los próximos conciertos. Estamos encontrando gente que sigue comprando entrada el doble de precio del precio que hemos puesto los promotores. Y la verdad es que no estamos haciendo una buena labor si todavía existen Viagogos, y no me importa decir el nombre, y otros sistemas de venta que se están aprovechando un poco de la ignorancia del público, ¿no? Estamos exigiendo que haya una ley, que haya que haya un control, que de alguna forma se vigile estos abusos que empieza a haber muy grandes en el tema de las entradas, y estamos poniendo en todos los carteles y en todos los lugares compra entradas en los sitios oficiales, pero vemos ya que el espectador viene a nuestro espectáculo el primer día con una entrada que ha pagado el doble, creyendo que es una entrada que es su precio real, ¿no? ¿Por qué están los primeros en Google estos sistemas? Pues porque son los que llegan a unos acuerdos económicos interesantes para Google, y se ponen los primeros antes que nosotros, y no tenemos ese dinero para estar los primeros. Por lo tanto, hay todavía mucha gente que clica el primero que ve la entrada sin preocuparse si esa entrada de 150 euros vale 60 o vale otro precio, ¿no? Todo esto nos acarrea unos graves problemas, porque
hay el que revende como algunos sistemas y garantiza la entrada, y hay algunos que nos llevamos el disgusto de que encima que revende la entrada luego no puede entrar al espectáculo, con lo cual tenemos que impedir la entrada a algunas personas de muy buena fe que han comprado la entrada en un sistema en que ha sido vendida 1, 2 y 3, y nosotros solo dejamos al primer código de barras que entra. Puede ser el que ha hecho legal o el que ha hecho fotocopia, etcétera, etcétera. Pues imaginaros los líos que en un concierto de 20, 30.000 o 40.000 nos están ocurriendo, ¿no? Y decía esto del espectador porque podemos crecer, pero tenemos que crecer de la mano de los espectadores, y eso sería un buen síntoma de que estamos haciendo una buena labor de enseñar a la gente los derechos y las obligaciones que tiene un concierto, ¿no? La gente se cree que tiene muchos derechos, y los tiene, pero también unas obligaciones, ¿no? De comportamiento, de respeto, etcétera, etcétera. A mí me sigue horrorizando esto de que vayas a un concierto y los de atrás no paren de hablar y no puedas ni escuchar el concierto. Pero bueno, soy maniático de que me pasó el otro día, además en el concierto de Roger Waters. Pero bueno. Y decía el espectador porque cada vez, es una reflexión que hago, cada vez hay más, cada vez tenemos más conciertos, y cada vez hay más conciertos públicos gratuitos. Que creo que es un tema a reflexionar, porque los que trabajan sobre todo en la parte pública no tienen los medios, y no hay los medios para poder tener todos los profesionales que tenemos cuando hacemos los conciertos con entrada, ¿no? Y a mí es una reflexión que me gustaría mucho, porque también hay salidas de emergencia en los sitios públicos, también hay aforos llenos, también hay certificados eléctricos, escenarios, equipos de seguridad, planes de sanitarios, etcétera, que se van cumpliendo, pero me encuentro en muchos sitios de España una calidad de espectáculos gratuitos en las calles que dejan bastante que desear con los que montamos privados. Y es un tema que cada vez hay más, y a la misma vez es un tema un poco peliagudo, porque debemos fomentar que haya nuevos empresarios, nuevos promotores y nuevos productores. Por lo tanto, las medidas de seguridad, las medidas que se van poniendo, tenemos que saber y tenemos que entender que tenemos que ayudar a los nuevos promotores y a los nuevos productores a poder hacer espectáculos. Si no, esto algún día se convertirá, como se está convirtiendo, en las grandes empresas y las grandes, en la cual pertenezco, y en los grandes monopolios, ¿no? Y por lo tanto es un debate que a mí sí me atrae mucho, el cómo hacer, el cómo combinar esa facilidad o esa enseñanza a los nuevos promotores con unas exigencias que den viabilidad a los proyectos y puedan sacar adelante conciertos, y no perjudiquemos a los nuevos artistas o a los nuevos productores, ¿no? Por eso decía que también la importancia de ir en alguna forma formando, ¿no? Yo siempre he dicho que los auditorios y el Cursal en San Sebastián era una escuela para el espectador, ¿no? Yo sigo pensando que es una forma de comportarte perfectamente. Venimos de los polideportivos, de lugares que no eran los idóneos para nosotros, para el rock o el pop, que éramos la música no culta, y parecía que los auditorios solo eran para un tipo de música y un tipo de público, y eso con los años ya se está demostrando que o renovamos las plantillas de la gente que asiste a los auditorios o lo tenemos jodido, la verdad. Entonces creo que ya se han introducido otras músicas, otros estilos que están haciendo que la gente asista de muy joven a los auditorios con una buena acústica, con unas buenas condiciones y con un orden absoluto de cómo entrar, cómo comportarme, cómo tengo que actuar, y si voy tarde a los conciertos se me espera en la puerta y entonces me pierdo unas canciones, aprendo que el horario
también un respeto a los demás, al resto del público, etcétera, 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 ¿no? También tenemos todos los planes, ahora que trabajamos por todas las comunidades y por toda España, nos encontramos con que cada comunidad tiene sus exigencias y sus diferencias, a nivel que creo que deberíamos de tener todo mucho más homogéneo y tener mucho más básico de todas las comunidades en las mismas exigencias y obligaciones. Esto de actuar diferente en las comunidades, cuando hacemos una gira de algunas que tenemos en todo el país, pues genera, en unas son 2 meses, en otras son los documentos que hay que entregar, pues es un poquito follón para el día a día de trabajo, ¿no? Bueno, la verdad es que los espectáculos nos está pasando que estamos, después de esta crisis de estos años, creíamos todos que íbamos a pasar una situación compleja de conciertos, que la hemos tenido desde el 10 al 13, pero vivimos en un momento en que la venta de entradas y los conciertos tenemos más demanda tenemos más oferta que demanda. Por lo tanto, no sé si esto va a durar mucho tiempo. Estamos encantados, pero no sé si vivimos un poco una irrealidad de la cantidad de espectáculos que tenemos, ¿no? Creo que es una oportunidad estos tiempos que vivimos para pegar otro revolcón y darle otro salto a todo lo que tenemos que aprender y todo lo que nos conlleva esta cantidad de conciertos, ¿no? Nosotros realizamos unos 500 conciertos al año y este año vamos a realizar 700, por lo tanto el salto es muy grande en comparación a los últimos años. Esto nos hace que el día a día a veces no paremos, como estas jornadas a veces viene bien a este punto de reflexión, que nos paremos un poco a decir, bueno, ¿y cuándo tenemos tiempo a renovarnos, a ponernos, a actualizarnos, a ver cómo podemos mejorar muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Bueno, también tenemos un público cada vez más extranjero y foráneo, con lo cual vamos a tener que todos, y me refiero tanto policías como todo, tener estamos viendo en nuestra ciudad la cantidad de gente que tenemos y nos va a hacer un esfuerzo a los bares, a los locales, a los recintos, a los lugares donde hay masa crítica y donde hay mucha gente, a darle una vuelta también, como hacemos con toda la gente que viene de otros países, para poder enseñarles nuestras medidas y los planes y los trabajos que hacemos en este sentido, ¿no? En los eventos. Sobre todo, yo diría que me parece que nos faltan algunas, y como últimos diría simplemente que me gustaría que tuviéramos un trabajo continuado, más cercano, con mucha gente que trabajamos todo el año. Me gustaría, en ese sentido, creo que deberíamos de estar más cerca en algunos momentos o tener unas jornadas profesionales dedicadas o más cercanas a lo que es el espectáculo, con todas las vertientes que están teniendo, las derivaciones. Para que os hagáis una idea, los festivales que eran en el año 90, 50, 60 festivales en España, hoy hay más de 1000 festivales. Sin mucho tiempo a pensar y a trabajar sobre cómo se han de llevar todas las medidas. Algunos festivales están en la punta del iceberg por prestigio, economía y años, pero hay mucho festival que está comenzando y va a requerir también un pensamiento y darle una vuelta al tema, ¿no? Por lo tanto, creo que esta labor que se sigue haciendo profesional, deberíamos de unificar unos trabajos conjuntos, tanto de bomberos, de policía, de Ertzaintza, de promotores y de productores, para trabajar más cercano a algunas cosas y mejorar en el futuro el gran
tema que estamos aquí es que la gente lo pase bien, se divierta y esté muy segura en los espectáculos. En eso reside nuestro trabajo. Vale, gracias, Íñigo. Vamos a entrar ahora en breve ya en el turno de preguntas, de debate, al que os invitamos a participar, como decíamos al principio, para refrendar o para aportar, para discrepar sobre lo que se ha hablado aquí en esta mesa. Un poquito, sí destacaría la necesidad que existe de cerrar el círculo más allá del objeto social de lo que nosotros hacemos. Es decir, hemos visto, por ejemplo, a Íñigo Echeverría, que se dedican a organizar carreras populares, y en cambio no se circunscriben a lo que es el recorrido de la carrera o a montar la meta y la contrameta, sino que va muchísimo más allá del mero objeto de correr. Es decir, al final necesitan una especialización, necesitan abrir el ámbito de aplicación de su trabajo. Se basan mucho en expertos, que creo que es lo que hacemos todos, y creo que es fundamental. Al final, como decía al principio, la estructura estable que trabajamos durante el año en la organización de eventos somos los que somos, normalmente somos poquitos, pero siempre requiere el apoyarte en expertos desde Guardia Municipal, Movilidad, sector sanitario, Ertzaintza, Protección Civil. Todos ellos son profesionales que saben muchísimo de lo suyo y sin los cuales nosotros nos quedaríamos totalmente cojos. Íñigo ha expuesto el tema de cómo, una vez terminado en este caso su Veolia, siguen analizando datos, siguen estudiando y al final te hacen expertos, que además son experiencias que coges a través de los años en los que analizas los datos y, por ejemplo, te facilita la distribución de esos recursos. Me imagino que la primera vez pondrían los recursos sanitarios un poquito alrededor de la carrera, pero luego, una vez analizados esos datos, pues ya ven cómo esos recursos tienen que ser destinados en puntos concretos donde han detectado que mayor incidencia de problemas hay. La coordinación, además de la integración de estos profesionales en la misma estructura. Hablaba de que integran médicos en la propia estructura para poder atender las demandas de incidencias que tienen. La comunicación, incluso el comunicar a las personas que van a participar de esos eventos antes de que vayan a participar, me ha parecido muy interesante, así como el tema de que incluso estudian tanto el evento que tienen, que tienen protocolos de atención a familiares o cómo tratan los casos de fallecimiento, que puede parecer baladí, pero desde el punto de vista de la sensibilidad de que somos personas, me parece fundamental el llegar a ese grado de definición, de especialización, y que seamos capaces de estudiar cómo atendemos estos casos extremos en los que una persona, por ejemplo, fallece y hay que atender pues al que la acompañaba en la carrera o avisar a sus familiares de lo que ha sucedido. También comentaba Iñaki, por ejemplo, también el efecto fan, que también nos describe pues cómo es necesario estudiar hasta límites insospechados el comportamiento de las personas que van a asistir a nuestros eventos, con el fin de poderlas atender de la mejor forma posible, ¿no? Que ya sea porque no beben agua, pues porque se hacen pis encima, pues porque se marean, porque están como muy excitados o excitadas. Y eso al final se consigue con el paso de los años, y haciendo un estudio, una vez terminado el evento, hay que seguir trabajando en aras de conseguir mayor seguridad. Y luego Íñigo Argomaniz, en este caso, también hablaba de la evolución de los espectáculos y de la evolución de cómo se trabajan esos espectáculos. Hablaba del punto de vista del espectador, hablaba de la cultura, que ahí a lo mejor sí que no tenemos nosotros esa cultura de formar, informar a los niños. Es como, me consta que la Guardia Municipal ha ido a los colegios a formar a los niños a la hora de comportarse en la vía pública, respetando las señales de tráfico, los pasos de cebra,
al final cómo convivir con el resto de personas, ¿no? Y sí que es cierto que quizá nos hayamos como americanizado con el tema de los espectadores, en el sentido de que nosotros también hemos detectado, antes nadie nos ponía una reclamación, nadie. Ahora ya tenemos que tener cuidado, porque muchas de ellas, por supuesto, son de buena fe, pero nos pasa de gente que en el último segundo antes de salir por la puerta te exige la devolución del dinero porque o no veía bien, o no estaba cómoda, o había pasado cualquier cosa, en vez de, desde el minuto cero, haberlo puesto en conocimiento de la organización. Canta mal el artista. O canta mal el artista. O no ha cantado lo que yo me esperaba que iba a cantar, ¿no? El tema de, a la hora de trabajar el evento, comentaba Íñigo también el tema de la compra de entradas fuera de los puntos de venta oficiales. Eso también es un punto que, lógicamente, es más, son puntos de venta legales, de alguna manera. Pero sí que cerrar el círculo es imposible, pero bueno, sí que nos obliga a, como decía al principio, no circunscribirnos única y exclusivamente a las personas cuando vienen al espectáculo, sino desde el primer momento el intentar cerrar todos esos huecos por los que se nos puede colar personas o nos pueden crear incidencias que van en contra del tema de la seguridad. Pero digo esto porque hemos suspendido algún concierto, hoy estamos comunicando ahora un cambio de un espacio en un recinto en Bilbo, y los que podemos comunicar a todos los que han comprado la entrada en los sitios oficiales, pero aquellos que han comprado en Viago no les vamos a poder comunicar. Por lo tanto, pierden todos los derechos, algunas cosas que van a perder, y claro, no sabes quién ha comprado, porque al final es uno que vende. Hay una red, evidentemente, de mafia que se dedica a beneficiarse de este tipo de cosas, y ahora que cuando vamos adelante el concierto, pues he dicho antes que puede haber alguien de mala fe que la duplique. Pero si no hay esa mala fe y solo he querido aprovecharse y ganar dinero en ese evento, cuando hacemos un cambio y notificamos y les enviamos a sus casas las nuevas entradas sustituyendo las que había, va a haber un 2 o un 3% de gente que nos va a aparecer en el concierto con las entradas anteriores, ¿no? Por lo tanto, la gente tiene que saber que ese es una especie de contrato el que compra, eso es lo que le permite tener sus derechos y obligaciones, la entrada legal, ¿no? Pues hablamos, ya que es un tema más cultural quizá, y eso es a base de informar y comunicar, quizá desde pequeñitos, que las cosas hay que comprarlas, pero ya no por nada, sino por lo que te puede venir en contra de quedarte en la puerta de un concierto después de haber pagado el doble de entradas, que nos sucede no solamente en conciertos de gran formato. Hace poco nos pasó en el Cursal gente que había pagado 3 veces más y estaba arriba del todo. Y no entendía, además, era una extranjera y no entendía qué es lo que había pasado, ¿no? Luego hablaba también Íñigo de la cultura de acogida, que es verdad que somos una ciudad que cada vez estamos acogiendo a más personas de fuera, con otras culturas, otras educaciones, y nos supone probablemente desde el tema idiomático, que tenemos que ser conscientes, también tenemos que trabajar esa variable, que es a lo mejor poner la señalética en varios idiomas, con el fin de que no puedan decir es que no sabía, o es que en mi país se hace otra forma, e intentar integrarlos en nuestras costumbres, ¿no? Y luego me ha parecido muy interesante el tema de lo que pasa que nos come el día a día, y luego no tenemos tiempo para pensar normalmente el tema de las jornadas profesionales específicas, porque es cierto que es súper enriquecedor. Lo comentaba también Íñigo Echeverría, la importancia que tiene el salir fuera, el no ser tan endogámicos, y me consta que hay que hacerlo en todos los órdenes de la vida. Me consta que lo hacen los bomberos, lo hace Guardia Municipal, lo hacen en la Beovia, también alguna vez me consta también que lo hace Guettines. El salir fuera y ver cómo funcionan otras estructuras, otros eventos, pero no solamente para aprender lo bien que lo hacen otros, sino también para aprender lo mal. O sea, es aprender es saber lo que se hace bien y saber lo que eso no lo voy a hacer yo, de lo mal organizado que estaba. Creo que también es muy enriquecedor para nosotros. El problema que le veo es que no nos da la vida. Al final te cuesta cogerte las vacaciones como para además tener ese momento de parar, juntarte con otros profesionales del sector y poder compartir, ¿no? Bueno, si os parece, yo quería, antes de
parar o pasar al turno de preguntas, simplemente comentar una cosita que nos pasó, por ejemplo, en el Festival de Jazz. Con la nueva ley, nosotros tenemos la Plaza de la Trinidad, que la Plaza de la Trinidad hasta el año 2016 era como una especie como de chicle. Estaba asumido que la gente pues trepaba por una pared y se ponía en una huertita que hay ahí arriba. Lo veíamos como muy natural y, bueno, era parte del espectáculo. Es cierto que cuando, como se decía en esta mesa, cada vez vienen más extranjeros a la ciudad, también hemos notado que cada vez vienen más extranjeros a los conciertos y no están acostumbrados a buscarse la vida a una persona de aquí, sabe que tiene que trepar, trepa y ni pestañea. A una persona de fuera, el llegar a la Trinidad y ver a otros trepando, pues vamos a decir que se les hacía curioso, por lo menos, ¿no? Entonces, con la nueva ley del 2015 nos sorprendió un tema. Yo lo hablé con unos compañeros de Protección Civil a ver cuál era la normativa de aplicación a la hora de conseguir los permisos para poder trabajar o poder hacer un espectáculo en la Plaza de la Trinidad. Y sorpresivamente nos encontramos que lo que hablamos nosotros era que la normativa de aplicación iba a ser la ley de juegos y espectáculos del 2015, el Real Decreto del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del 82 y luego el Decreto 277/2010 de planes de autoprotección. Y cuando fuimos a hablarlo con el gobierno vasco, nos dijeron que nos iban a aplicar el Código Técnico de Edificación, lo cual está muy bien, aumenta la seguridad seguro, pero sí que fue un poco infierno el adaptar la Plaza de la Trinidad al Código Técnico de Edificación. Nosotros entendíamos que era un espacio abierto, no tenía techo, está en la parte vieja, pero entendíamos que era un espacio abierto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos empezaron a pedir pues pasamanos, barandillas, que no dudamos en ningún momento que es para garantizar o para mejorar la seguridad del espectador, pero claro, se nos hacía complicadísimo el cumplir absolutamente todo lo que decía, al margen de ser un espacio protegido en grado 2, me parece, por cómo es ese espacio, ¿no? Finalmente lo que tuvimos que hacer de alguna manera era, además de llorar mucho, negociar un poquito. Les hicimos venir a los técnicos de Vitoria a la Plaza de la Trinidad y les explicamos exactamente el tipo de público que venía, las medidas de seguridad que teníamos. Y es cierto que hemos ganado, por ejemplo, yo en tranquilidad, porque entre otras cosas nos han acotado el aforo de la Plaza de la Trinidad, lo cual económicamente es peor, pero sí que dormimos todos muchísimo más tranquilos. Pero es cierto que hemos llegado hemos tenido que hacer unos inventos así un tanto curiosos. Nos pedían una cantidad ingente de cuartos de baño, que no es que no quisiéramos, es que no entraban literalmente en la Plaza de la Trinidad. Y fue una negociación de meses hasta conseguir que nos dieran el permiso necesario para poder seguir haciendo el Festival de Jazz en la Plaza de la Trinidad. Y lo que quería comentar era eso, lo curioso, de que en contra de lo que nosotros pensábamos y los compañeros de Protección Civil pensaban también, se nos aplicaba el Código Técnico de Edificación. Y sin más, y antes de terminar, la importancia del plan de autoprotección, la importancia vital de la implantación de ese plan de autoprotección, de la formación de las personas que componen ese plan y de la comunicación al resto de que existe ese plan y no está de más que se lo lean. Si os parece, pasamos al turno de palabras. ¿Tenemos algún micro, Josu? Sí, gracias. Hola, buenos días. Dos cosas que yo creo importantes.
todos los eventos llevan unos planes de protocolo, actuaciones, control de masas, etcétera, etcétera. Pero por detrás hay otro mundo. Yo me quiero expresar como voluntario de Cruz Roja, que es la concienciación de la sociedad para el voluntariado. En los planes de actuaciones de eventos y tal y cual, todos los que organizan son profesionales. Pero por detrás hay un equipo sanitario que participa en las actividades y que en muchas actividades no llegamos a cubrir los servicios. Hace unos años igual había 10 actividades y había voluntarios para 10 actividades. Ahora se hacen 1000 y no hay voluntarios para cubrir. Entonces, para mí es muy importante que desde las instituciones y de las organizaciones de eventos se conciencie a la sociedad para que haya más voluntarios para poder cubrir esos márgenes sanitarios. Hay 5 casos concretos en los que yo he vivido que quiero hablar. Una es la Beovia San Sebastián. Yo participaba como corredor cuando éramos 12.000 corredores, ahora van 25.000. Cuando el año aquel de los 400 y pico accidentados por sofocos, nos encontrábamos, primero que con los voluntarios que teníamos no cubríamos. Entonces tuvimos que pedir ayuda a otras comunidades autónomas como Navarra y provincias aledañas para poder cubrir el evento en concreto. En segundo lugar, nos encontramos también que debido al golpe de calor nos quedamos sin sueros. Entonces yo le dije a Félix que nos habíamos quedado sin sueros y entonces tuvimos que recurrir a los bomberos para que nos trajeran los sueros suficientes de la residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hechos fortuitos que tú no puedes cubrir con los medios que tienes. Entonces, que tienes que recurrir a otros medios, como los bomberos, que no estaban metidos en el plan de actuación, ¿no? Entonces, para mí es importante simplemente el que haya una concienciación para la sociedad, para que haya más voluntarios para cubrir. Porque, claro, los que organizan los eventos prácticamente son profesionales, pero los que estamos detrás somos voluntarios. Entonces, tú puedes contar con un número determinado de voluntarios, pero esos voluntarios tienen sus trabajos, tienen sus obligaciones y a veces no lo cubres todo. Casos concretos también, por ejemplo, hoy en día para cubrir los partidos de la Real, la Cruz Roja tiene que acudir a voluntarios de otros pueblos para poder tener voluntarios de Cruz Roja en los partidos de la Real. Este año, otro caso concreto es este año, para cubrir solamente los socorristas de las playas que cobran, ha habido problemas. Y tienes eventos como la Marcha de ICIAR, que se hace todos los años, que la gente va en las marchas, pero luego hay una cantidad ingente que va delante de las marchas de ICIAR que tú no las controlas y les pasa cualquier accidente y tú no sabes que están heridos. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 30 años, cuando hubo un accidente de fuegos artificiales en San Sebastián, que los márgenes de alejamiento de zonas de seguridad eran cortas, nosotros nos encontramos en la Cruz Roja que teníamos que poner mantas en el suelo de las ambulancias para poder llevar 4 y 5 enfermos a la residencia, porque no se preveía y que iba a haber un accidente. Entonces, evolucionamos todos y aprendemos todos de las cosas. Pero una parte importante de todos estos eventos de la sociedad son los voluntarios. Voluntarios que si no estuvieran no se podrían cubrir los eventos. Y muchos eventos no se cubren porque no hay voluntarios. Tenemos auténticas dificultades para cubrir preventivos por falta de voluntarios. Entonces, si desde las administraciones, desde las instituciones y desde las organizaciones que crean eventos no conciencian o no mandan un mensaje diciendo que para hacer una serie de eventos hacen falta voluntarios, no se pueden cubrir. Hay una ley en la cual, en el tema náutico, especifica claramente que para que haya una actividad deportiva náutica tiene que haber un medio un equipo de seguridad de emergencias. Pues hoy en día es el día que se siguen haciendo carreras de velas o regatas de velas sin cubrir ese medio, porque si no, no se harían. Entonces yo os digo desde aquí, como un voluntario más, que toméis este testigo para concienciar a la sociedad de que las actividades están muy bien organizarlas, pero si luego pasa cualquier cosa y no hay un equipo médico sanitario por detrás, los riesgos pueden ser grandes. Es todo, gracias. Muchas gracias. Te va a contestar en principio Íñigo y luego hago yo también una aportación. Bueno, nosotros
somos el Club Deportivo Fortuna, entonces de voluntariado sabemos mucho. Yo también, personalmente, desde los 8 años, he participado como voluntario en la Beovia. Es verdad que quizás es un tema social, no tanto de las instituciones, es un tema social de por qué la gente no se implica más como voluntario en las asociaciones de todo tipo, ¿no? Los que lo hemos mamado de la familia, pues te viene de la familia, y el resto, entonces, que seguramente habrá que hacer cosas. Y nosotros somos los primeros conscientes. Nosotros también, además de esos sanitarios, que de los que estáis de sanitarios, son otros 1.800 voluntarios los que coordinamos para la prueba. También hacemos otros eventos náuticos, uno de piragüismo, otro de natación, otro de montaña. Que yo sepa, y si no los haría, están cubiertos. O sea, que no sepan, es que no los haríamos si no. Eso que dices que no se cubren, pues serán en no sé qué casos. En la Beovia, el suero, se pidió a los bomberos, te cuento yo, que estoy en el centro de coordinación, y es lo bueno de los centros de coordinación, que tienes mucha información. Se pidió a los bomberos, pero no se podía usar porque tenía lactosa o lactato, no sé lo que tenía. Y entonces fue un motorista nuestro, fue a las urgencias y cogió suero del hospital y lo bajó a nuestra carpa, que estaba en el bulevar. Pero todo el mundo fue atendido. Eso es lo que también lo quería decirte, ¿no? Todo el mundo fue atendido, faltó suero, pues se trajo más suero. Voluntarios, quizás sí, habría que hacer una campaña, pero a nivel general. Cada institución también, particularmente, tendríamos que hacer la nuestra, ¿no? Y empezar a concienciar. Sí que se nota que la juventud de hoy día, no sé, no quiero poner etiquetas, pero sí que quizá se ha perdido un poco. Se ha materializado todo mucho. Ahora todo es con dinero y a base de material, y antes era todo mucho más voluntarioso y la gente pues sabía que las cosas se sacan y se siguen sacando, pero a base de mucha voluntad, porque sin voluntad, desde luego, carreras como la veo tampoco saldrían hoy día. Yo un poquito, apelando un poco a lo que decíamos al principio, a la conciencia del organizador. Si hay una regata náutica que demanda por ley una serie de recursos para poder cubrirla y el organizador no dispone de ellos, es un irresponsable. Es como yo lo entiendo. Y luego me imagino que habrá una serie de mecanismos de control que debieran garantizar, entiendo que garantizarán que efectivamente esos eventos han concurrido según normativa. Y luego, en cuanto a la cultura del voluntariado, es cierto que es un tema quizá más social que otra cosa. También es cierto que existen métodos, como son los convenios con las universidades, en los que incluso los estudiantes pueden conseguir créditos, y sé que hay algunas organizaciones que firman convenios con esas universidades con el ánimo de cubrir esa falta de voluntario 100%, por así decirlo, ¿no? Hola, bueno, amigo Oño, tú no metes 16.000 en el velódromo ni loco, ¿eh? Entre otras cosas porque en aquella época, acuérdate que había bancos corridos, y estábamos sentaditos todos y muy apretados, ¿eh? Es que el problema no está en las gradas, Nano. Ya lo sé, pero bueno, abrí todo estábamos de pie y sentaditos en un banco corrido, ¿no? Bueno, yo le digo esto también porque uno que ha vivido esa época, tú también somos de la quinta, yo creo que había cada 15 días había un macroconcierto en el velódromo, o si no era el velódromo era en el polideportivo, lo que fuere, pero bueno, venían aquí las primeras estrellas mundiales del rock, ¿no? Y ahí no pasaba nada. Se bebía, se fumaba, se hacía otras 1000 cosas más, y ahí yo no tengo conciencia de que hubiese pasado incidencias gordas ninguna. Yo creo que también somos una población que somos bastante racionales y no hacemos burradas, ¿no? Lo digo esto porque yo creo que hay un antes y un después en el mundo de los eventos, que es el Madrid Arena. El Madrid Arena da un punto de inflexión total, y de ser más o menos laxos las instituciones con la normativa que había de juegos y espectáculos, pues se pasó a una auténtica paranoia con lo que es la normativa, ¿no? A tal paranoia que yo estoy convencido que en este momento, si se exigen aquí todas las normativas que hay, no habría ningún concierto, ni habría ninguna Beovia, ni habría probablemente ningún partido de la Real.
Porque es que además hay tal multitud de normas que es una locura. Bueno, para el que no me conozca, yo soy también de la Beovia, soy el productor de la Beovia. Y habéis dicho una cosa tú, José, una cosa muy importante, que es que estamos rodeados de expertos. El territorio de Guipúzcoa tiene dentro entre muchos valores que tiene el valor de que sabemos organizar eventos culturales deportivos de primera magnitud. Tenemos ya Saldía, Festival de Cine, conciertos de primera fila. Perdón, tenemos un montón de espectáculos que son un modelo a seguir. Dicho eso, las exigencias para todo eso son de tal calibre que, repito, no se podrían hacer. Yo propongo, y para un tema de debate, es que utilicemos que las instituciones pongan a disposición de los eventos un experto que vigile, que proponga, que aconseje. ¿Por qué lo digo? También porque todos hemos visto burradas. En el Yasaldí, te acordarás esa famosa temporal que hubo, que casi tiró el trus del escenario verde, casi. En el Pirata de la Semana Grande tiró también un escenario entero. A nosotros se nos cayó un arco, el arco de meta metálico, un trus se nos cayó y no hubo muertos de milagro. ¿Por qué? Pues porque no hicimos unas cosas que eran... Fíjate que una vez que pasan te das cuenta que tiene que haber, ¿no? Entonces yo sí me gustaría que dieses vuestra opinión sobre lo que es un experto que no sea técnico, es decir, sí. O el técnico, a ver si me entiendes, o sea, que no sea de la casa, no sea del ayuntamiento, no sea del gobierno vasco, sino una persona, pues bueno, con conocimientos y que sea más instructivo que otra cosa. Yo... A tu compañero. Sí, por incluir, Fernando, ya no lo has dicho, pero nosotros ya lo hicimos. Tengo una empresa de prevención que pues decimos sí, pero lo hemos exigido nosotros. Entre nosotros organizadores y los montadores, digamos, y las terceras empresas que contratas, montadores, máquinas, cogeneradores, carretillas, nosotros estamos a organizar, ellos están a traer sus materiales y a montarlos, pero nadie supervisa que estén correctamente. Entonces hay una empresa de prevención que por lo menos mira y a veces nos chincha, ¿no? Oye, esto no está bien, la luz de marcha atrás de la máquina no funciona, pero sobre todo cosas importantes como los arcos, las velocidades de viento, los conciertos. Hombre, nosotros ahí, sí, la coordinación de riesgos es obligatoria y la tenemos, o sea, asumida y metida dentro del cuerpo desde hace años ya. O sea, tenemos gente titulada, incluso contamos con empresas externas para no ser nosotros mismos los que nos estamos haciendo una evaluación. Pero eso, ante riesgos climatológicos y todo esto, nada es predecible. O sea, tenemos que estar preparados para ello, pero es muy difícil. O sea, tenemos las normas de que en caso de que el viento sea superior a 20 kilómetros por hora, tenemos que bajar las lonas del escenario. Cuando la lluvia es superior a unos litros por metro cuadrado, tenemos que, que suspender, tenemos que cortar la energía eléctrica, hay unos protocolos hechos ya que tenemos que cumplirlos. Y en cuanto a riesgos laborales, te digo que, bueno, o sea, sí, nosotros llevamos... nadie se sube a un escenario sin tener doble gancho. La Fenwis tiene que nos tienen que pasar la ITV de la Fenwis, nos tienen que pasar todo, o sea, eso es... Tenemos una empresa, además, como ha dicho Iñaki, que no es nuestra, es externa, y la contratamos nosotros y te puedo asegurar que nos da una caña descomunal. Y la verdad es que la llevamos por todas las giras que hacemos. Quiero decir que están igual en Málaga, que fue el concierto que hemos hecho último, como en Valladolid esta semana, o en Donosti, que hacemos Iyumbe, y es la misma empresa que traemos, que no vamos a decir el nombre, pero es una empresa, porque hay bastantes más, y es una empresa que trabajamos con ella desde hace ya muchos años y que es obligatoria absolutamente a ese control en el estadio, y te puedes imaginar cómo funcionaría. Eso que decías de hace 16, te queda esa apuesta que metemos un día, ya verás cómo lo metemos, pero también somos un poco olvidadizos, Nano. Y sí hubo problemas, y hay alguna gente aquí que estuvo hace muchos años con nosotros y hemos vivido momentos duros de aquellos tiempos. Pero si algo también somos lo que somos, pero también hemos vivido épocas difíciles. Yo te puedo asegurar que estoy mucho más tranquilo, como decía Josi,
con todas las exigencias y con un sentido común que ha demostrado tanto bomberos como policía municipal. Evidentemente, si fuéramos todos a rigurosos y una rigurosidad, pues evidentemente en San Mamés no podríamos haber hecho conciertos ni podríamos haber, pero como decías tú, no podría haber partidos de fútbol. Por lo tanto, en las ventas, que has hablado de Madrid, este año ha sido el primer año, el año pasado, que han prohibido o no se ha permitido hacer conciertos después de muchos años. Hemos tenido la plaza nosotros durante 8 años la explotación de las ventas y hemos hecho un montón de conciertos allí hasta que el año pasado, después del Madrid Arena, se decidió no permitir. Pero no deberían permitir hacer toros, porque el mismo problema tiene las gradas de salidas de emergencia, pero ¿quién dice que no se hagan toros en una plaza de toros, monumento nacional como es las ventas? Pues hombre, pues quitamos los conciertos. Y como no se puede hacer obra porque las obras en un monumento es muy complicado, pues de momento ahí se queda ese debate, pero sí que en Madrid ha cambiado. Pero sí te diría que en Euskadi llevamos muchos años haciendo las cosas bastante potentes a ese nivel. Creo que seremos los pocos que nos autoauditamos a nivel. Sí, la verdad que sí. Yo creo que... También estamos aquí. Es decir, tú has dicho también el gran peligro de monopolizar los eventos, ¿no? Y que no haya gente nueva que quiera hacer. Esa gente nueva necesita también saber que le transmitan esa sabiduría. Por eso yo creo que sería importante que en el propio, las instituciones tengan una persona. Sí, a eso me refería con la pescadilla un poco, que se nos da la cola, ¿no? Las exigencias hacen que los nuevos promotores y los chavales que quieren ser promotores y productores de espectáculos lo tengan un poco jodido, ¿no? Y si hubiera sido así, igual yo no estaría aquí y no estaríamos Iñaki y yo aquí, ¿no? Evidentemente, porque cuando empezó nuestra empresa en el año 90 no había estas exigencias, ¿no? Y estas exigencias hoy de avales económicos, de administración, de cosas, etcétera, etcétera, hacen muy difícil que un chaval que tenga interés en hacer un espectáculo fuera de lo que es un club pequeño, en un recinto público o en un recinto privado o grande, pueda llevar a cabo si no tiene detrás una estructura, ¿no? Yo quería hacer a Íñigo de la Beovia un par de preguntas y luego una pequeña reflexión sobre el voluntariado que habéis estado hablando. Has hablado de la importancia de la RCP y los desfibriladores, ¿no?, en la atención. ¿Vosotros a la hora de distribuir los recursos sanitarios os planteáis algún objetivo de tiempo máximo hasta el acceso a un desfibrilador? Eso por un lado. Y luego también has hablado de la temperatura como la única variable que afecta realmente al número de incidencias y la posibilidad de cancelar, ¿no? Ha llegado un momento. ¿Tenéis establecido un umbral de temperatura y cómo tomar esa decisión de cancelación? Que en un evento con 30.000 entiendo que es una decisión muy gorda. Lo pregunto porque yo trabajo en la seguridad de eventos deportivos de ámbito acuático y el problema siempre cuando les planteas a los organizadores, oye, hay que decidir en la fase de planificación en frío en qué condiciones cancelaríamos y cómo se tomaría esa decisión. En general los organizadores siempre tienden a intentar llevar eso hacia el momento previo para al final terminar buscando una excusa y hacer el evento. Más que cancelación, yo no he hablado de cancelación, he hablado de cancelación del crono y no se publicarían los tiempos, porque la bebida tiene ese efecto que es bueno porque motiva quizá para hacer ejercicio y para mantenerte en forma, pero tiene el efecto malo también de que es tan social que todo el mundo sabe de qué tiempo has hecho, la marca, el entorno, y hay una presión, ¿no? Y hay mucha gente que quizá debería haberse retirado de la carrera, y eso es lo que estamos impulsando también, y desanimarles en lugar de animarles. Entonces era quitar el crono para eso, ¿no? Para que se convierta en un paseo o en una forma de correr distendido y no esa tan competitiva que tenemos, y que curiosamente además es un fenómeno aquí muy local, de Euskadi, guipuzcoano, navarros también, que no lo vemos. Hemos ido a Göteborg el año pasado, esos tiene 60.000 inscripciones, 43.000 participantes, participé yo, y hice un tiempo muy discreto, 1 hora 42, y llegué entre los 6.000 primeros, de 43.000. Es decir, que la gente corre de otra forma también, eso también es importante, y eso es lo que también, no lo he dicho, pero queremos poco a poco ir inculcando, ¿no? Que se trata de hacer ejercicio, de pasarlo bien, de socializar haciendo ejercicio, pero buscando, ¿no?, esos límites, ¿no? No buscando esos límites
y también también transmitiendo conocimiento sobre esos temas, ¿no? Pues sobre todo el calor, que no se conoce, ¿no? Que el que está bien preparado, a él le da igual, ¿no? Se hace 27 o 30, él está bien preparado. Son otros los que no se han preparado bien, ¿no? Y respecto a los tiempos, nunca se ha puesto mucho también ha sido a base de experiencia, pero la verdad muy, muy grata de cuando ha habido un caso grave, de saber de que estaba allí en un minuto o antes, si es en la meta es antes, porque es inmediatamente, ¿no? Pero en un caso de la chica navarra de hace unos años, estaba en la Zurriola y la atendió una intensivista que está en la carpa de Peña. Y coño, el acierto de las ubicaciones, que son decisiones de Cruz Roja en este caso, ¿no? Por experiencia de años, y ahí se nota, ¿no? La buena disposición de los elementos. Ahí en un minuto que te atienda en una parada a un intensivista, pues en la vida real es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy satisfechos y contentos por todo el trabajo, ¿no? Yo ahí simplemente han pedido aquí abajo sí, quería un poquito por alusión, pero solamente un poquito. Es cierto que los organizadores de eventos tendemos a intentar siempre hacer el evento, pero también es cierto que a veces no te sale, no es gratis el cancelar un evento. Entonces lo que se hace es se valoran los pros y los contras, porque efectivamente puedes armar un lío como más grande que el que tienes, que te obliga a suspender. Entonces hay que medir bien, y para eso también nos apoyamos, lógicamente, pues sobre todo en policía, para que nos asesoren a ver si tenemos o no que cancelar ese evento. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2016, un evento que teníamos en la calle, en el puente de María Cristina. No se podía hacer, se intentó pasar al día siguiente, se cambiaron los hoteles, se cambiaron los billetes de avión del músico para que pudiera quedarse un día más y hacer el evento. Tomaron una decisión como a las 11 de la noche o algo así, y no llegamos a las manos, pero nos costó bastante convencer, no sé si llegamos a hacerlo, al organizador, o sea, a la gente que traía al músico, de que no se daban las circunstancias necesarias para poder atender un evento. Lo fácil hubiera sido decirlo, bueno, lo haces y miras para otro lado. Pero bueno, había un puesto de mando avanzado en el que estaba movilidad, estaba Guardia Municipal, estaba Protección Civil. Analizamos y había un elemento que no se daba. Entonces, y lo que decía, ya no era solo porque el organizador solamente miraba el puente y decía, pero si es aquí. Y no se daba cuenta que el cortar ese puente conllevaba cortar todo el paso de los fueros, y llegabas hasta Martutene a la hora de las afecciones a la ciudad. Y si cogías todos los recursos que tenías, en este caso, por ejemplo, de movilidad, y los llevabas a ese punto concreto, dejabas desasistida la ciudad durante ese periodo de tiempo. Con lo cual se analizó la situación y se estimó que, lamentablemente, no podíamos hacer el evento, que costaba un dineral, al día siguiente, porque por mucho que queríamos, o sea, la sensatez, el sentido común nos decía que no podíamos seguir adelante, y lo tuvimos que cancelar. Es cierto que intentamos siempre apurar, pero siempre dentro de unos márgenes. Yo lo planteaba sobre todo porque hay ciertas variables que son cuantitativas, sobre todo en el ámbito meteorológico, que si las tienes previamente decididas en la fase de planificación, es más fácil tomar la decisión en ese último momento, ¿no? Pues viendo precipitaciones, en nuestro caso marfón, etcétera. Si lo dejas a un análisis en caliente en ese último momento, a veces esas otras variables pueden nublar el juicio, y si tienes la decisión hecha en la fase de planificación y análisis, es mucho más sencillo tomar una decisión drástica. Lo que pasa es que a la hora de organizar un evento, si lo organizas bien, hablábamos siempre de que la preproducción, la fase de reflexión, de afrontar lo que te vas a encontrar, tienes que ponerte en escenarios buenos, normales, malos y malísimos. Y en principio, si lo haces bien, luego es imposible tenerlo todo perfecto, pero si lo haces bien, tienes que tener bastante claro el escenario en el que te encuentras y las decisiones que tienes que tomar, porque ya las has trabajado previamente, ¿no? Lo que pasa es que es impredecible. Nosotros tenemos la prueba de natación, 2 años lo hemos tenido que celebrar de la Zurriola a la Concha, pues 2 años se ha tenido que celebrar dentro de la bahía. Cambió el viento de repente de oeste a noroeste, una marejada.
y desde la bahía se veía muy, muy bonito. Eso es difícil de explicar. Desde la bahía se veía tranquilo, pero fuera estaba muy mal. Eso tienes que tomar decisiones también, en lo que decía Iñaki, ¿no? Hay veces que te sorprende también la naturaleza y te tienes que amoldar y también, bueno, apoyarte en expertos, ¿no? Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye o no? Sí. Buenos días. Ustedes, como gestores de espectáculos, eventos deportivos, pues nos han hablado de la importancia que tienen los planes de prevención, planes de emergencias, incluso las asistencias sanitarias. Y también nos han hablado de que, bueno, pues que, o comentado, de que surgen multitud y multitud de eventos como champiñones, ¿no?, en el mes de otoño. Pero hay un apartado que a mí me gustaría que sí que hablaran y que no lo han tocado, que es el tema de los seguros de responsabilidad civil. Cualquier espectador compra una entrada o cualquier deportista va a una competición o un evento deportivo que paga una cuota de inscripción y ¿qué es lo que le cubre esa cuota, ese dinero que ha pagado? Además, al organizador, ese seguro de responsabilidad, ¿qué le va a cubrir a él, a todo el equipo voluntariado? Porque me imagino que los voluntarios que llegan ahí con bocadillo, pues si pasa cualquier problema, tendrán que estar cubiertos, o alguien les tendrá que cubrir, incluso indemnizaciones posteriores que pueda haber de cualquier herido o lisiado y que después necesita una rehabilitación posterior. Y hago este comentario pues aprovechando que es la consultora MAR, por la que patrocina también este evento. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, en los espectáculos que hay entradas, lo que le cubrimos al espectador es que si no se realiza el evento existe un seguro de cancelación que le retornamos la entrada, ¿no? Es importante esto porque de todo lo que estaban hablando aquí existe un seguro de cancelación, ¿vale? Y las empresas como las nuestras es fundamental y no podemos estar sin tener un seguro de cancelación de espectáculos, que en el trayecto de nuestra vida hemos suspendido desde giras enteras por enfermedad, por eventos climatológicos, por incomparecencia y algunas pues por algunos temas que hemos discutido durante años, como algún defecto de algún edificio donde íbamos a hacer el concierto, etcétera, etcétera, que hemos acabado en pleitos. El RC, hombre, tenemos unos RCs que la ley hoy ha cambiado un montón en ese sentido y creo que una empresa como nuestra vamos con los topes de toda la responsabilidad civil y aseguramos también al espectador y también al artista. Hoy en día nos exigen que nuestro RC también cubra la parte del artista. También el artista lleva su RC, todas las empresas les obligamos a tener su responsabilidad civil, es decir, la empresa de sonido, empresa de luces, empresa de seguridad, etcétera, etcétera, y la verdad es que no hemos tenido problemas hasta ahora en cubrirles una caída, un tropiezo, las cosas que suelen ocurrir. El año pasado creo que conté que estamos llevando a un extremo, pues como antes decía Josi, que es verdad que tenemos muchas reclamaciones que antes no hemos tenido. Es verdad que ha cambiado mucho y hay una cultura y casi siempre son con buena intención, pero también existe la picaresca y estamos teniendo muchísimas reclamaciones, y cuando las reclamaciones después de comerte el primer plato, el segundo y el tercero, pues ostras, es un poquito... bueno, pues un poco esto, pero también las tenemos antes de empezar un concierto porque no le gusta dónde ha ido o él creía que era otro lado o porque no, etcétera, etcétera, y lo que procedemos a atenderlas. Pero sí que nos ha pasado alguna vez es que una discusión entre una pareja ha acabado la mujer, ha habido un caso de la asociación en que se pegaron una pareja que fueron a un concierto y reclamaban luego al promotor 200.000 euros por daños de la mujer, total que era su marido, etcétera, etcétera, y bueno, y se ha ganado el juicio, pero hemos estado, bueno, con un compañero, ya hemos estado 3 años, por lo tanto ahora estamos viendo cosas que no habíamos visto hasta nunca en los conciertos, pero lo que es el espectador que se tropieza en las escaleras, etcétera, etcétera, tiene cubierto absolutamente con la responsabilidad civil de cada promotor. Y el voluntariado ahí sí que no te puedo decir tanto porque toda la gente que trabaja en los conciertos nuestros es gente profesional y que va con su seguridad. Nosotros también estamos obligados por ley. Antes lo solíamos tener contratado para cubrir nosotros, pero ahora ya viene obligado por ley. En este caso, el permiso principal de la BOV la da la Delegación de Tráfico de Guipúzcoa
y tiene establecido ya unos requerimientos no solo de RC, sino también de accidentes de los corredores, que es lo que cubre a participantes y a voluntarios. Es la cobertura sanitaria para accidentes. Y a nosotros en los conciertos, juegos y espectáculos ya nos exige, según la cantidad de espectadores que tenemos, el RC tiene que ir hasta una cantidad mínima para cubrir a los espectadores. O sea, tenemos que presentar, sí o sí, tenemos que presentar el RC, cada concierto o evento que hacemos, tenemos que presentarlo. Y según la cantidad de espectadores que haya, la previsión que tengamos, tenemos que tener ese valor cubierto. Sí. ¿Hacemos la última? ¿Nos vamos? Sí. Vale, si no, vamos a mirar tiempo con lo Es que ricasco por venir.